Es momento de abordar el primer tema de esta semana. Habíamos manifestado al iniciar el programa que íbamos a abordar nuevamente, y yo sé, está bastante repetitivo el tema. Estados Unidos está presente en todos los portales informativos, todos los medios de comunicación que hacen referencia al tema internacional. Y es sorprendente porque en tan solo 2 meses nada más, el presidente Trump está llevando a Estados Unidos a un terreno desconocido. Un terreno que los norteamericanos nunca han transitado. Los latinoamericanos, un poquito sí. Estamos más familiarizados con las autocracias. Sabemos lo que pasa cuando se les da demasiado poder al poder ejecutivo y aquellos se atornillan en el poder. Bueno, algo así está pasando en Estados Unidos y está comenzando a pasar, eso es lo más interesante. Y están verdaderamente anonadados, tanto analistas como expertos legales, como absolutamente los medios de comunicación, porque nunca han visitado este terreno, y es más, ha tenido que salir uno de los jueces a hablar sobre el tema. Pero, ¿de qué estoy hablando? El fin de semana pasado, el presidente Donald Trump aplicó una ley que no se había utilizado desde el año 1798. Esta ley de extranjeros, de invasión de extranjeros, algo así, está relacionada exclusivamente a cuando un país o Estados Unidos está en guerra. Esto es para evitar que extranjeros que son de naciones rivales o enemigas puedan estar en territorio nacional. Esa ley se ha utilizado en las 2 guerras mundiales para justamente deportar a personas de estas nacionalidades que se encontraban en Estados Unidos. El tema está que Estados Unidos no está en guerra. No está en guerra Estados Unidos, todos lo sabemos. Pero la administración Trump dice que están siendo invadidos. Ya lo hemos escuchado esto en su campaña, que están siendo invadidos por inmigrantes de distintas nacionalidades. Especialmente venezolanos, que sabemos que ante el éxodo masivo de más de 6 millones de venezolanos que escaparon de su país cuando la situación humanitaria, la situación económica se tornó tan grave, ha existido un éxodo de personas y muchos de ellos han seguido saliendo de Venezuela luego de las elecciones del año pasado también. Bueno, varios de ellos fueron detenidos en este proceso de deportación que es una de las puntas de lanza de la campaña electoral de Donald Trump, y él quiere cumplir con sus promesas ante su electorado que le ha dado el apoyo que ha tenido en las elecciones. Dicho esto, más de casi 300 personas, unas 270 personas, han sido deportadas el fin de semana pasado, utilizando esta ley. ¿Y qué pasa? Como Estados Unidos no está en guerra, inmediatamente decidieron actuar los tribunales federales, que es el órgano judicial que está tratando de evitar que se hagan las cosas de manera apresurada o que no se lleve adelante el debido proceso legal para que una persona que ha sido acusada de ser, por ejemplo, parte del Tren de Aragua, que es esta organización criminal que está denominada como un grupo terrorista según el gobierno de Estados Unidos, pues puedan ser deportados a El Salvador, al centro de confinamiento del terrorismo de Bukele, esa cárcel masiva que ustedes han debido ver, donde se tienen a todas las maras de pandillas criminales. Bueno, la cosa es que mientras pasaba todo esto y el gobierno de Trump estaba apresurado porque sabían que lo que estaban haciendo iba a tener un freno en los tribunales federales, trataron de hacerlo lo más rápido posible y salieron 3 aviones repletos con personas enmanilladas y sin haber entrado en un juicio y haber sido acusadas formalmente y que hayan tenido la posibilidad de defenderse, solamente con meras especulaciones de haber supuestamente cometido crímenes en Estados Unidos, lo cual muchos de sus familiares, que esto ha generado un tremendo problema en Venezuela, dicen que no es verdad. Mucha de esta gente eran migrantes que estaban trabajando, que los agarraron cuando estaban trabajando y que ahora los quieren votar a El Salvador. El Salvador va a recibir $20,000 al año por cada uno de esos venezolanos que han sido deportados. Entre ellos también supuestamente se encuentran miembros de la Mara Salvatrucha y ya está.
El problema no es ese. El problema está en la retórica que se ha generado con el Poder Judicial. ¿Qué pasa? Cuando salieron estos 3 aviones en rumbo a El Salvador, el juez ya colocó una orden de detener este proceso de deportación utilizando esa ley. Cuando esto ya fue público, se supone que el gobierno debería obedecer lo que dicen los tribunales federales y debió haber retornado esos aviones o por lo menos evitar que parta el último avión. ¿Por qué eso sucedió? Supuestamente el gobierno de Estados Unidos, a través de Karen Leavitt, que es la secretaria de Comunicación, dijo que los aviones ya se encontraban en aguas internacionales y que no era posible que vuelvan. Pero según los expedientes de la salida de estos aviones, uno de ellos se encontraba en tierra al momento de que esta orden se hizo pública. Bueno, el zar de la frontera que lleva adelante esta campaña de Trump manifestó en un medio de comunicación en Fox News que no le importa lo que digan los jueces y que no le importa lo que diga la izquierda, que él va a continuar con este trabajo del presidente Trump. Entonces, una vez más, se está haciendo caso omiso a una orden de un juez federal y esto está generando un problema entre la separación e independencia de poderes. Están jugando a cuál es el más fuerte. Y obviamente Trump sabe que tiene la fortaleza, porque tiene el ejército, porque tiene a los policías, porque tiene todo el aparato y la robustez del ejecutivo. Mientras que el órgano judicial, que es interdependiente, no puede hacer mucho. Se supone que antes todos los presidentes eran muy obedientes de lo que decía un tribunal federal y echaban marcha atrás cuando el juez lo decía. Eso se supone que era la forma en la que los estadounidenses trabajaban en ese sentido con el Poder Judicial. Una tradición de más de 200 años que el señor Trump está echando por la borda, sencillamente porque le da la gana. Bien, vamos a ver estos cuadros a continuación para ampliar el informe. Nuestro objetivo es hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande y una aspiración tan elevada jamás podrá lograrse si se permite que jueces radicales y altamente partidistas obstaculicen la justicia. Detengamos los mandamientos judiciales a nivel nacional ahora, antes de que sea demasiado tarde. Donald Trump puso esto en su red Truth Social sobre el juez que justamente trató de echar para atrás la aplicación de esta ley, y esto tuvo la respuesta del jefe de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, el juez Roberts. Y enseguida vamos a ver qué es lo que dijo. Ahí está, este es el jefe de la Corte Suprema. Dice: durante más de 2 siglos se ha establecido que el impeachment no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial. El proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese propósito. John Roberts es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos. Y por último, la ley de enemigos extranjeros. Esta es la ley que les comentaba de 1798, activada por Trump contra la pandilla venezolana Tren de Aragua. Hasta ahora solo se usó 3 veces, durante la guerra de 1812, la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Bien, vamos a ver qué es lo que significa, a qué aguas desconocidas está transitando Estados Unidos. Está con nosotros acá en el estudio Franco Gamboa, él es analista internacional. Franco, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, Jorge Luis, y bueno, tú tienes toda la razón. Estamos transitando aguas desconocidas, pero también que tienen antecedentes previos. Si comparamos la gestión de Donald Trump con la gestión de George Bush durante la invasión a Irak, durante la guerra contra el terrorismo, también se han dado estas situaciones de violación extrema de los derechos humanos, pero al mismo tiempo de espionaje a todos los ciudadanos estadounidenses. Si tú recuerdas, también se ha dado una serie de escándalos en los que se descubrió cómo el Departamento de Seguridad Nacional en los Estados Unidos y otros organismos de lucha contra el terrorismo espiaban llamadas de distintos ciudadanos, altos dignatarios políticos de todos los partidos y bueno, de una serie de ciudadanos que
pertenecían a naciones islámicas, que tenían la ciudadanía estadounidense, y bueno, se desató toda una controversia también de carácter constitucional del respeto a la privacidad, a los derechos humanos. Entonces, esto no es nada nuevo. Sin embargo, como tú indicas, es probable que estén navegando en aguas muy peligrosas las decisiones del presidente Trump, en la medida en que puede haber un desequilibrio entre los poderes ejecutivo y el poder judicial. Nadie quiere una confrontación, un conflicto que sin duda va a afectar a ambos poderes, a la Corte Suprema y también al Poder Ejecutivo, en este caso la presidencia de Donald Trump. Ese es el terreno. El juez, como tú ya lo has indicado, ¿no?, indica de manera clara que el impeachment, es decir, la censura o la amenaza de un juicio de responsabilidad, de destitución, no es la salida, pero sí el respeto de la ley. Y en ese marco sí se va a desatar una controversia no solo legal, sino institucional entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Sí, bueno, entiendo que se hayan violado derechos humanos durante la gestión de George Bush, pero según lo que yo veía, no hay un precedente histórico en el que se desoiga lo que manifiesta el órgano judicial. Es decir, el órgano judicial siempre ha jugado un papel de decir, esta es la forma de interpretar la ley. Y bueno, tienes tribunales federales, tienes tribunales de apelación y finalmente llega a la Corte Suprema para ya darle el veredicto final. En ese sentido, el órgano judicial, a diferencia de muchos órganos judiciales, especialmente en Latinoamérica, que como decía, ya acá estamos acostumbrados a que este tipo de violaciones del Ejecutivo se hagan o que los presidentes logren encontrar la forma de cooptar ese órgano, ya ha pasado. En Estados Unidos, más bien, esa independencia era algo fascinante en términos democráticos. Ahora, teniendo en cuenta que los jueces de la Corte Suprema han sido elegidos con cargos vitalicios, les da cierta independencia. Pero cada vez más Estados Unidos, en tan solo 2 meses, está transitando en una crisis constitucional en la que el Ejecutivo quiere ponerse por encima, dejando de lado la interpretación de la Constitución. Por ejemplo, en el caso de quitarle el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Eso es inconstitucional directamente, porque la Constitución dice que si naces en ese país, directamente eres un ciudadano norteamericano. Eso lo quieren borrar. También estaba escuchando a Steve Bannon, que es uno de los ideólogos de Make America Great Again, de los MAGA, que dice que ya están trabajando en un tercer mandato de Trump, algo que también es inconstitucional. Hay una enmienda constitucional que se hizo hace más de medio siglo que justamente le puso 3 candados al tema, pero parece no importarles al grupo de los MAGA, ¿o cómo lo ves? Sí, efectivamente, tienes toda la razón. Y lo que sí es importante destacar es que Donald Trump no solo está pretendiendo cumplir su agenda electoral, sus promesas de campaña, sino tomar decisiones realmente de carácter drástico. Como tú has indicado, las decisiones de Trump no solamente están causando un shock constitucional, sino se caracterizan más por una orientación profundamente política. El presidente Donald Trump está gobernando con órdenes ejecutivas que, si vale el término, equivalen a decretos supremos en otros regímenes presidenciales como tenemos aquí en Bolivia o en América Latina. El decreto supremo es una decisión que no pasa absolutamente por ningún filtro. En este caso no pasa por el filtro del Poder Legislativo, tampoco por el filtro del Poder Judicial, pero eso sí está reconocido en la Constitución de los Estados Unidos en la medida que le otorga al presidente atribuciones especiales. Entonces, sobre esto se ampara Donald Trump y su equipo, por supuesto, digamos, compromiso político para cumplir la agenda electoral y al mismo tiempo tensionar estas relaciones. Entonces, tenemos un choque, un conflicto tremendo, un enfrentamiento entre la capacidad política del presidente Donald Trump, el Poder Ejecutivo y sus atribuciones constitucionales de tomar decisiones a través de órdenes ejecutivas del decreto supremo versus el procedimiento normal en las estructuras democráticas del equilibrio de poderes. Entonces, la Corte Suprema y otros jueces prefieren, por supuesto, el ámbito del equilibrio de poderes,
del respeto a la Constitución. Pero ¿qué hay del elemento político? Y tú lo has dicho muy bien. El elemento político debe prever no solamente las órdenes ejecutivas, la determinación firme del presidente, sino también la reelección de este líder que se considera, entre comillas, insustituible frente a las demandas que parecen responder también a esta realidad política. Y obviamente MAGA, el entorno palaciego más importante del presidente Trump, supone que esto tiene la legitimidad social para estas determinaciones políticas. Han ganado las elecciones, son fuertes en el legislativo y por lo tanto van a transformar la sociedad estadounidense para hacer América un poder nuevo, y en este tramo, por supuesto, la finalidad y el objetivo político se superponen a los objetivos constitucionales y procedimentales. Suena lo que diría cualquier dictador de la historia. Ahora, dime una cosa, justamente hablando de ese poder social que a través de eso, más bien estoy viendo cada vez más resistencia en propios estados rojos, en propios estados republicanos que han votado masivamente por Trump. ¿A qué me refiero? Los asambleístas están en la obligación de organizar periódicamente mítines, o bueno, reuniones más que nada con sus votantes, en los cuales les rinden un informe, ¿no? Les dicen, miren, el Departamento de Eficiencia Gubernamental va a hacer estos recortes, y la gente no los deja hablar. Es decir, hay un abucheo constante, una silbatina, la gente muy molesta se para y le dice, ustedes le están haciendo recortes a los veteranos, a la educación, y no nos está gustando eso. Haga su trabajo, evite que eso pase. Cada vez se está viendo más resistencia al tema desde los propios republicanos. Esto no parece entonces estar pegando nada bien para sus propios votantes. No, exactamente. Solo que Donald Trump ha sorprendido por la forma, el método que ha utilizado. Tenía una legitimidad muy importante de carácter electoral, ganó las elecciones ampliamente, cómodamente, pero nadie previó, ni demócratas ni republicanos, nadie previó la drasticidad con la que está actuando Donald Trump desde el primer día que puso un pie en la oficina oval. Entonces, estas medidas drásticas, estas reformas estatales que se requerían, ¿no es cierto?, están causando prácticamente una sorpresa desagradable. Se están recortando, entre comillas, justificando la reducción el control, mejor dicho, del déficit fiscal, la reducción de las burocracias inútiles, porque siempre esto ha criticado Donald Trump. Y por lo tanto también se están abusando ciertas funciones y atribuciones de sus asesores. En el caso más emblemático es el accionar de Elon Musk, un multimillonario que está asesorando, que es responsable de esta transformación institucional del Estado en los Estados Unidos, y él no ha sido elegido. Y aquí este es el punto, ¿no? Donald Trump, bien o mal, fue elegido. Donald Trump, bien o mal, ahora está perdiendo, sí, algún caudal de legitimidad, pero tuvo un caudal importante en los votos, pero nadie lo eligió a Elon Musk y otros asesores. Estos nuevos burócratas efectivamente están haciendo un uso de poder abusivo, y es eso lo que causa el rechazo incluso dentro del Partido Republicano. La gran pregunta es, ¿hasta qué punto efectivamente el Poder Ejecutivo, las visiones de transformación, de cambio y de reorientación de Donald Trump, que tiene la legitimidad electoral y política, también se traslada a otros funcionarios y burócratas, en el caso de Elon Musk, que no tienen la legitimidad electoral, que han sido colocados, que son como una especie de paracaidistas, tienen ahora poder y están haciendo un uso arbitrario del mismo. Entonces, esto sorprende a la opinión pública, a los medios de comunicación en los Estados Unidos, porque es la primera vez que se cometen estos excesos, pero con el discurso de transformación estatal. Se requería una reforma del Estado, sin embargo, los excesos, el abuso arbitrario del poder y las decisiones drásticas que han sorprendido a todos es lo que definitivamente parece también desprestigiar la gestión inicial del presidente Donald Trump. Bien, por último, Franco, veo con cada vez más preocupación el posible quiebre de la estabilidad social. En episodios de la historia previo a guerras civiles y demás, se muestra el extremismo de ambos lados, que cada vez es más azorado, cada vez es
más efusivo. Y eso es lo que estoy viendo. Estoy viendo cada vez más un extremismo más de los MAGA y un extremismo más del odio hacia la oligarquía, a Elon Musk y a todo lo que representa Donald Trump. Estoy viendo cada vez más posibilidades de un quiebre de la estabilidad social norteamericana. ¿Cómo lo ves? No, definitivamente. Y es curioso, tú tienes toda la razón, cómo esto da miedo, ¿no? Porque la visión política no solo es muy profunda de volver a elegir a Donald Trump, una reelección que no existe en la Constitución, se adelanta esta estrategia política, y por el otro lado, ¿no? Recordemos que la cultura política estadounidense siempre ha criticado lo mal que hacíamos política, lo mal que hacíamos en las decisiones democráticas, en los sistemas en América Latina, y nos siempre miraban con desprecio respecto a la fragmentación, a la balcanización de distintos países en América Latina, a la fragmentación, y ahora en los Estados Unidos lamentablemente está sucediendo lo mismo. Fragmentación, divisionismo, polarización, decisiones de suma cero, borrar al enemigo a cualquier costo, suspender todo criterio de concertación y conciliación, ausencia de consensos, órdenes ejecutivas, decisiones realmente muy fuertes que violan los derechos humanos, violan la Constitución. Entonces, definitivamente hay un tránsito del sistema democrático estadounidense de una democracia institucionalizada, consolidada, históricamente caracterizada por el equilibrio de poderes, a una democracia prácticamente que está amenazada por el presidencialismo vertical, secante y, por supuesto, autoritario. Esta es una amenaza, pero veremos conforme pasan los años también cómo va a tratar de lidiar con estas contradicciones el régimen democrático y el liderazgo de Donald Trump. Franco, quiero agradecerte por habernos acompañado estos minutos con el análisis de lo que pasa en Estados Unidos. Soy yo el agradecido, Jorge Luis, y estoy a tus órdenes. Un fuerte abrazo. Igualmente.